En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, preparado una vez más para compartir contigo las bondades, las misericordias de nuestro precioso Señor Jesucristo, de quien estamos hablando en este programa, comentando a través de las Sagradas Escrituras, observando cómo las Escrituras lo revelan, lo dan a conocer, lo muestran desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos siguiendo una serie progresiva. Hemos comenzado en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y hemos comenzado en el primer capítulo, y hoy día nos corresponde comentar el capítulo 21 del libro de Génesis, libro escrito inspiradamente por nuestro estimado hermano Moisés. Gracias a Radio Ágape, que hace posible nuestro contacto, nuestro diálogo, para juntos disfrutar de las hermosuras, de las perfecciones, de las virtudes de nuestro precioso Señor y Salvador. Estamos consignando nuestros programas, por si ustedes tienen interés en conocer los programas anteriores. Están todos en nuestra página de Facebook, a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel. Allí puedes encontrar los programas anteriores a este, que es nuestro programa número 30, correspondiente al día viernes. Recuerden que estamos saliendo al aire en directo los días miércoles y viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y esos programas se repiten por la tarde a las 19 horas hasta las 20 horas. Así que pueden seguirnos en vivo y pueden también observar o buscar en mi página de Facebook los programas anteriores para mantener la continuidad, la progresión que estamos llevando a cabo en estos programas. Muy bien, como es nuestra santa costumbre, vamos a comenzar orando, y hoy día hemos invitado a acompañarnos en la música y en las canciones a la hermana Ingrid Rosario, que tiene una hermosa canción titulada El poder de tu amor, como una canción que nos permite orar a nuestro Padre para pedirle que nos cubra con el poder de su amor, que nos rodee con el poder de su amor, porque el amor de Dios es el poder más poderoso que existe en el universo. No hay nada más potente, no hay nada más poderoso que el poder de su amor. Así que vamos a pedir a nuestro Padre, vamos a encomendarnos a nuestro Padre, que nos rodee, que nos cubra con su amor. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es fiel. Nadie te ha amado como Dios te ha amado. Nadie nos ha amado como nuestro Padre Celestial nos ha amado. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que vamos, unámonos a este cántico, hagámoslo nuestra oración, tomemos las palabras de este cántico y hagámoslas nuestras, y dirijamos a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo, y hagámoslo en el Espíritu. Adelante entonces con El poder de tu amor, Ingrid Rosario. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renueva
Bien, amigos y amigas, el poder de su amor nos puede levantar y hacer remontar como las águilas, para que podamos volar en las alturas de la verdad del Señor, en las alturas de la gloria del Señor. Amén. Que el poder de su amor sea nuestra fortaleza, sea nuestra fuerza cada día, y sea también el testimonio poderoso para testificar de Cristo a todos los demás, ser un testimonio vivo de su amor, del poder de su amor. Muy bien, amigos y amigas, entremos en materia, capítulo 21 del libro de Génesis. Este capítulo se divide claramente en 3 partes. Si ustedes miran en su Biblia, hay una primera parte del versículo 1 al 7 que trata sobre el nacimiento de Isaac, cosa que ya comentamos en el programa anterior, nuestro programa número 29, donde dimos cuenta del momento glorioso. Abraham llevaba 25 años habitando la tierra prometida como un peregrino, como un forastero, y hacía a lo menos 15 años que él esperaba la promesa de Dios de tener de Sara el heredero, el que iba a partir del cual Dios iba a constituir y a establecer la simiente de Abraham, a quien estaban hechas las promesas de Dios. Y ese hijo por fin llegó cuando Abraham tenía 100 años de edad y Sara tenía 90 años. Decíamos que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, en el momento justo, en el tiempo de Dios. A nosotros nos resta, como dice Hebreos, la carta a los Hebreos dice, ser de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Que así sea. Luego, desde el versículo 8 del capítulo 21 hasta el versículo 21, capítulo 21, versículos 8 al 21, tenemos el momento en que Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, o como dice la NBI, expulsión de Agar e Ismael. Y finalmente el capítulo 21 de Génesis, desde el versículo 22 al 34, da cuenta del pacto entre Abraham y Abimelech, que también estuvimos mencionando en el programa anterior. Así que con eso se cierra este capítulo 21 de Génesis en estas 3 porciones claramente, o 3 secciones claramente distinguibles en este capítulo. Ya hemos comentado la primera, entonces voy a continuar en Génesis capítulo 21, versículo 8, el momento en que Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Dice así: y creció el niño, nos estamos refiriendo a Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Recuerden que hay una diferencia como de 13 años de edad, y entonces Ismael, el primogénito, según los hombres, según probablemente Abraham mismo, se burlaba de Isaac. Y Sara, la mamá, se dio cuenta del menoscabo que sufría su hijo Isaac de parte de Ismael, el hijo de la esclava o de la sierva egipcia. Por lo tanto, Sara dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Hay una reacción aquí de mamá que va a estar de todas maneras avalada por el Señor, porque aunque para Abraham va a ser una decisión muy difícil, porque seguramente, imagínense, era su único hijo
por 13 años, era su único hijo con el cual Abraham contaba, Ismael. Era muy querido, como era de esperar, como es lógico. Era probablemente en su corazón el primogénito, pero la promesa de Dios no iba a ir por el lado de Ismael, sino por el lado de Isaac. El linaje del Mesías no vendría a través de Ismael, sino de Isaac. De Isaac Dios obtendría el heredero de todas las promesas hechas por Dios a Abraham. Como ya vimos en nuestros programas anteriores, y esa simiente de Abraham no era Isaac, sino nuestro Señor Jesucristo, que sí desciende de Isaac y no de Ismael. Pues bien, dice que el capítulo 21, versículo 11, dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es decir, que Abraham no estuvo en absoluto en acuerdo. Este no es el primer conflicto. Ya vimos que hubo un conflicto anterior en el capítulo 16 entre Sara y Agar, porque Agar, al verse embarazada de Abraham, menospreciaba a Sara, que era estéril. Y entonces ya ella había en ese tiempo había tenido que huir de la casa de Abraham ante el hostigamiento de Sara. Vamos a decir así, hostigamiento merecido, porque Agar se burlaba de Sara al sentirse embarazada y Sara estéril. Ahora el conflicto no es entre ellas directamente, sino por causa de los hijos. Sara tiene su hijo Isaac y Agar tiene su primogénito Ismael, más adulto, mayor que Isaac. Y claro, entonces dice que este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, ¿no? Que papá quiere deshacerse de un hijo. Pero las palabras de Sara son fuertes y decididas. Lo interesante es que en el versículo 12, Dios le habla a Abraham y le dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto ya lo sabía Abraham, pero qué tremendos son los afectos, qué tremendo que son los sentimientos humanos. Así que viene Dios y le está diciendo, se lo leo en otra versión en la NBI, Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Repito, Abraham ya lo sabía esto y sin embargo le dolió. Los afectos son así. Los afectos, si no están sujetos a la voluntad de Dios o si no están sujetos a nuestras convicciones firmes, nos pueden hacer equivocar, nos pueden hacer decidir mal, tomar decisiones equivocadas. Los sentimientos, los afectos humanos tienen su lugar, porque estamos hechos con afectos y con sentimientos, pero jamás deben ser el motor último de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos. Entonces dice la palabra del Señor para Abraham en el versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Recordemos que tanto Agar como Ismael van a gozar del favor de Dios. Van a gozar del favor de Dios por causa de Abraham. Porque la promesa hecha a Abraham en una de sus partes dice: bendeciré a todos los que te bendijeren, así como también maldeciré a todos los que te maldijeren. Así que aquí nuevamente se reitera la bendición que habrá sobre Ismael. Dios no está desechando a Ismael, solo que Dios está de manera soberana determinando que el linaje del Mesías correrá a través de la descendencia de Isaac y no de Ismael. Entonces Abraham, versículo 14, se levantó muy de mañana y tomó pan
y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Recuerden que Abraham está habitando en la parte sur de Israel, esta parte que cuando tú miras los mapas de Israel, diríamos en la parte de abajo, que por ahí está el camino para descender aún más hasta Egipto. Él está viviendo en el extremo sur de la tierra prometida, y llama mucho la atención el versículo 12 porque dice que Abraham despidió a su sierva Agar y a su hijo, que aparentemente le había causado una tremenda angustia tener que deshacerse de él, y lo envió solo con un pedazo de pan y un odre de agua, y la despidió sin dirección, sin rumbo, por el desierto de Beerseba. Una contradicción tremenda, porque por una parte está siendo presa Abraham de sus afectos, de sus sentimientos, y sin embargo la echa o la expulsa de su casa conforme a la orden del Señor, o conforme a la orden de Sara, avalada por el Señor, y sin embargo con una mezquindad. Podría haberla enviado llena de riquezas, podría haberla enviado con provisión abundante. Se contradice grandemente esta actitud de Abraham, tan mezquina, tan egoísta. A tal punto que dice el versículo 15 que cuando le faltó el agua del odre, echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue Agar y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Está el desamparo con que Abraham envía a la esclava y a su hijo, que era su hijo preferido, su hijo primogénito, y sin embargo lo expuso inexplicablemente al desamparo, a la orfandad y a la muerte. Se les terminó el agua, se les terminó el pan, y entonces ella, Agar, dice: no seré capaz de ver morir a mi hijo delante de mis ojos. Así que lo dejó debajo de un árbol y se puso a distancia para esperar que muriera, y luego seguramente ella también habría de fallecer. Tremenda situación a la que fue sometida Agar, en circunstancia que Dios le había dicho a Abraham que también al hijo de la sierva Dios haría de él una nación, porque también era su descendiente. Ahora, cuando el muchacho alzó su voz y lloró de angustia, de desesperación, recuerden que su nombre es Ismael, que significa Dios oye. Dios oye. Dios oyó la aflicción de Agar en la ocasión anterior, cuando la disputa era con su señora, Sara, y ella había tenido que huir de la casa de Abraham. Dios escuchó su voz y le dijo: vas a tener un hijo, y ese hijo le vas a llamar Ismael, porque Dios oye. Y entonces en ese programa en que comentamos el capítulo 16, nos gozábamos de saber que nuestro Dios es un Dios que oye. Es un Dios que escucha, que tiene oídos, y que tiene muy buen oído y puede percibir la aflicción, la angustia, el dolor, el llanto, el grito. Y Dios escuchó el lloro y los gritos de Ismael. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es un Dios que oye y que ve. No solo escucha, sino que también ve, observa, lo conoce todo. Conoce tus dolores, conoce tus problemas, conoce tus sufrimientos, observa tu conducta, las situaciones que pasas,
Nada pasa desapercibido para Él. Jesús va a decir en el Nuevo Testamento, ni siquiera un pajarillo cae sin el conocimiento del Padre, sin la voluntad del Padre. Si esas cosas tan pequeñas, esas cosas que nos parecen como detalles insignificantes, no pasan desapercibidos en el corazón de Dios, cuanto más el dolor humano. Así que cuando alzó su voz y lloró, dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Aleluya. Qué palabras más hermosas. Oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Así que Dios se revela ahora nuevamente a Agar y por primera vez a Ismael se revela para darle a conocer que no están desamparados, que fueron desamparados por Abraham, pero no por Dios. Levántate, le dice el Señor a Agar, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Qué hermosa salvación, qué hermoso milagro, qué socorro más oportuno, qué socorro más importante, salvador, que pudo librar a Agar y a su hijo Ismael de la muerte inminente. Dios puede sacar agua en el desierto. Dios puede proveer donde no hay. Y Dios puede dar de manera milagrosa lo que necesitamos. Abrió los ojos de Agar el Señor y había una fuente de agua. Pudo otra vez entonces llenar su odre de agua y continuar su camino. Dios salvó a Agar y salvó a Ismael. Y entonces dice Moisés en su relato, y Dios estaba con el muchacho. Ya aquí está dando cuenta de su vida, ¿no? Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Qué importante. Él pudo sobrevivir, aprendieron a vivir en el desierto, aprendieron a sustentarse. El desierto de Israel, el desierto de Judea, es un desierto habitable, porque aun cuando es inhóspito, de bajas temperaturas en la noche y de altas temperaturas en el día, sin embargo cuenta con oasis, cuenta con fuentes de agua, con oasis llenos de palmeras y de frutos. Así que es un desierto habitable. Ismael aprendió a vivir, a sobrevivir en medio del desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hasta aquí entonces el relato acerca de Ismael, de cómo Dios lo libró y de cómo ellos tuvieron que vivir su propia vida separados de la casa de Abraham, porque en Isaac le dijo el Señor a Abraham, es en Isaac que te será llamada descendencia. Finalmente le buscó esposa egipcia, así que tenemos a Ismael, un medio egipcio, porque era egipcio por parte de su mamá, y ahora casado con una egipcia. Hasta allí entonces termina la segunda sección de este relato de Génesis 21, y vamos a ir al Nuevo Testamento para comprobar la interpretación que hace Pablo de este episodio que he relatado brevemente y que parece un simple relato histórico,
Pero como ya sabemos, la Escritura no pretende, en primera instancia, no pretende relatarnos historias. No pretende darnos a conocer la historia de Israel, en este caso la historia de Abraham, sino pretende revelarnos a Jesucristo. Ese es su primer objetivo, ese es su primer propósito. La Biblia no es primeramente un libro de historia, sino es un libro de revelación. De revelación, ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de Abraham, el verdadero hijo heredero de Abraham. Alabado sea el Señor. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento para entender espiritualmente esto que hemos descrito acá desde Génesis 21 del 8 al 21. Pero antes vamos a hacer una pausa aquí en este momento para luego entrar al Nuevo Testamento, a la interpretación que hace el Nuevo Testamento del Antiguo, y vamos a seguir disfrutando de las canciones de Ingrid Rosario, ahora con un cántico muy alegre titulado En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabemos a este Dios que, como decíamos en el programa anterior, no es solo el Dios de Abraham, era también el Dios de Abimelech, un pagano filisteo que, no obstante temeroso de Dios, Dios se reveló a su vida y tenía comunión con él. Y de la misma manera es el Dios de Agar y es el Dios de Ismael, aun cuando el linaje del Mesías no correrá por la descendencia de Ismael. Sin embargo, por la causa de Abraham, son bendecidos y cuentan con el favor inmerecido de Dios. Dios obra por gracia a los que creen, a los que le creen. Bendito sea el Señor. Ingrid Rosario, entonces, con la canción En el nombre de Jesús. Gocémonos y deleitémonos con esta canción. Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Los queremos escuchar y viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Vamos, viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos así con sus manos. La fe sin obra es muerta. Y esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh.
Gloria a Dios. Qué hermosa canción. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas. Seguramente este fue el cántico que Agar e Ismael pudieron entonar después de experimentar esta gran salvación divina. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas. En el nombre de Cristo cae el enemigo y somos vencedores por su bendito y poderoso nombre. El nombre de Jesús. El único nombre que nos ha sido dado bajo el cielo a los hombres en que podemos ser salvos. Gloria al Señor. Bien, les había prometido que iríamos al Nuevo Testamento para conocer la interpretación espiritual de este episodio que hemos leído y que hemos comentado brevemente en Génesis 21 del 8 al 21. Y tenemos que ir entonces a Gálatas capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 4 desde el versículo 21 hasta el 31. Recuerden que el contexto de esta epístola es que los Gálatas estaban, por la influencia del judaísmo, estaban queriendo perfeccionarse por medio de la ley. Y Pablo usa expresiones muy duras, muy fuertes, por este intento absolutamente equivocado. Hoy día hay una tendencia judaica que se está introduciendo fuertemente en las iglesias de postular que la justificación es por la fe, pero que la santificación es por las obras, o por guardar los mandamientos, o por guardar la ley. Y entonces lo que Pablo hace en esta carta a los Gálatas es decirles que la justificación es por la fe y que la santificación también es por la fe. Entonces dice en Gálatas capítulo 4, 21, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no la conocen? Y noten lo que va a citar. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, ¿ya? Recordemos la historia entonces, Ismael, y el otro de la libre. ¿Quién es la libre? Sara. Porque Sara no es esclava, Agar era esclava de Sara. Y el otro hijo de la libre es Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne. Génesis 16. Es decir, que en lo que dio origen a Ismael, ustedes recordarán, fue ese momento, esa impaciencia de Sara, y de la cual Abraham fue cómplice, de querer cumplir la palabra de Dios por sus propios medios, con sus propias fuerzas, con su propia creatividad. Y entonces se procuraron un hijo que no era el hijo de la promesa. Así que noten la interpretación de Pablo de ese hecho. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. No hay ningún mérito en Abraham o en Sara con el nacimiento de Isaac. ¿Qué mérito había en ellos? Era obra totalmente de principio a fin, era obra de Dios. Recuerden que Abraham tuvo que tener esperanza contra esperanza. Así que el de la esclava, Ismael, nació según la carne, más el de la libre, Isaac, nació por la promesa. Ahora, atención aquí el 24, porque dice, lo cual, esto que acabo de escribir, que había 2 mujeres que tuvieron 2 hijos, es una alegoría, dice Pablo. Es una alegoría. La NBI dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Otra versión que tengo acá dice, lo cual es un símbolo. Esto es un símbolo, esta historia. Entonces aquí estamos otra vez en algo que hemos hecho mucho énfasis en este programa. Tenemos un relato histórico, tenemos un relato literal, no estamos leyendo un cuento, no es una leyenda, no es un mito, pero su sentido más profundo, su interpretación más profunda, no es la historia. Nosotros no tendríamos mucho que ver con la historia de Israel
Si fuera por eso, deberíamos conocer mucho más la historia de Chile, porque somos chilenos y estamos en Chile. Pero el sentido más profundo de lo que leemos en la Escritura es un sentido espiritual. Así que este sentido alegórico, este sentido figurado, ellos representan verdades espirituales. Y que ya hemos dicho que esa verdad espiritual por excelencia es la persona de Cristo y su obra. Así que estamos siguiendo a Pablo, parece de manera correcta, a la luz de lo que estamos leyendo. Así que dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres, o estas mujeres, son los dos pactos. ¿Cuáles son los dos pactos? Nosotros tenemos dividida nuestra Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, la palabra pacto es la misma palabra testamento. Así que cambia la palabra testamento por pacto y entonces tenemos nuestra Biblia dividida en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Los primeros 39 libros corresponden al Antiguo Pacto y los 27 libros del Nuevo Testamento corresponden a los libros del Nuevo Pacto. Así que Agar representa el Antiguo Pacto y Sara representa el Nuevo Pacto. Estas dos mujeres, o estas mujeres, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué ocurrió en el monte Sinaí? Fue dada la ley a Israel. Éxodo capítulo 19 en adelante, cuando llegaron al Sinaí. Así que Agar representa ese pacto que viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este pacto es Agar. Así que Agar representa el pacto de la ley, el pacto que fue dado a Israel, concertado con Israel en el monte Sinaí, que era un pacto de obras, un pacto de méritos, un pacto de obediencia, condicional, como ya hemos comentado en su momento, donde la bendición es el resultado de la obediencia y la maldición es el resultado de la desobediencia. Dice Pablo entonces, para aclarar más todavía este primer pacto, el antiguo pacto, el que está representado por Agar, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, la Jerusalén terrenal, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿En qué esclavitud? La esclavitud de la ley. La esclavitud de tener que ganarse el favor de Dios por medio de los méritos, por medio de la conducta, por medio del comportamiento. Y por ese camino nunca, jamás se obtiene el favor de Dios. Por el contrario, finalmente, lo único que se obtiene, además de la frustración, del cansancio, de la desesperanza, del sudor, lo único que se obtiene es la reprobación y el rechazo de Dios. Pues el que guarda toda la ley pero la ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Más dice en el versículo 26, ahora lo que representa a Sara, el nuevo pacto dice, más la Jerusalén de arriba, no la que está en Israel, sino la de arriba, la Jerusalén celestial, esa que está en Hebreos capítulo 12 descrita. Esa es madre de todos nosotros, esa que es madre de todos nosotros es libre. Así que Agar representa la Jerusalén terrenal, pero Sara representa la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, y nosotros somos hijos, no de Agar, no de esclavitud, no de la ley, no del viejo pacto. Nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba, la celestial, la representada por Sara, que es libre, que da hijos en libertad, que nacen del Espíritu, que son libres para obedecer a Dios por amor, que la obediencia no es condición de nada, sino fruto del amor de Dios. Por supuesto que tenemos que obedecer, pero no obedecemos para, obedecemos por.
Ya no tenemos que obedecer para ser bendecidos, sino que porque somos bendecidos, obedecemos. Ya no tenemos que ganarnos el amor de Dios, sino lo amamos porque Él nos amó primero. Aleluya. Así que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Entonces el apóstol cita la escritura del Antiguo Testamento que dice: regocíjate, oh estéril, ¿no? Como Sara, que era estéril. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Recuerdan que Dios hizo reír a Sara, la hizo alegrarse, la hizo regocijarse. ¿De qué manera? Dándole un hijo. Dándole un hijo. Ella dijo: Dios me ha hecho reír y todos los que conozcan esta noticia se reirán conmigo. Y nosotros nos regocijamos en este día porque somos hijos de esta madre que es libre y que representa a la Jerusalén de arriba. Así que, hermanos, va concluyendo Pablo, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Aleluya. No hemos nacido según la carne. Tú no te puedes hacer hijo de Dios por tus esfuerzos, por tus méritos. Tú no te puedes ganar el cielo guardando los mandamientos, haciendo el empeño, convirtiéndote en una persona moralista, gente de una ética estricta y pura. No, no es esa la manera. Por ese camino, ese es el camino de la religión, es el esfuerzo humano por tratar tú de religarte con Dios. Ese camino no conduce sino a la frustración y al rechazo divino. Es Dios el que descendió del cielo. No necesitas tú alcanzar a Dios. Es Dios el que te alcanzó a ti. Tú no tienes que subir, Él descendió. Tú lo tienes que recibir por medio de la fe en tu corazón. El cielo se alcanza por gracia. Se recibe por gracia. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Atención, y mire cómo sigue interpretando. Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es decir, que Isaac nos representa a todos nosotros, a todos los hijos de Sara, a todos los hijos de la libre, a todos los que pertenecen a Jerusalén de arriba. Recuerden, hermanos queridos, lo que hemos estado advirtiendo. Qué tontera, qué estupidez pretender ser hijos de la Jerusalén terrenal. No. Eso es quedarse con las migajas. Es la Jerusalén celestial, la de arriba, la que es madre de todos nosotros. Esa es donde está nuestra ciudadanía. Pero esta lucha, esto que estábamos comentando allí en Génesis 21, que comenzó a burlarse a Ismael de Isaac y comenzó a hostigarlo. Bueno, Isaac nos representa a todos nosotros. Nosotros somos hijos de la promesa, nacidos por el Espíritu, regenerados por el Espíritu. Hemos experimentado el nuevo nacimiento que solo lo otorga el Espíritu Santo. Dice, bueno, nosotros experimentamos esta lucha, que el nacido según la carne persigue al nacido según el Espíritu. Nosotros estamos representados por Isaac, y claro, tenemos una naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros lleva. Y entonces tenemos una lucha permanente, los que somos nacidos como Isaac, nacidos de la promesa. Llevamos esta lucha entre la carne y el espíritu. La carne representada por Ismael y el espíritu representada por Isaac. Y tenemos esta lucha. Ismael persigue hasta el día de hoy a Isaac. La carne persigue hasta el día de hoy al espíritu. Entonces es muy interesante cuando en el capítulo 5 de Gálatas, un poquito más adelante, va a decir Pablo, entonces, anden en el espíritu y no satisfarán los deseos de la carne.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiero resaltar de este punto? El que se levanta contra nuestra carne es el espíritu. Dejemos que el espíritu se oponga a nuestra carne. No tú. Tú no te opongas a tu carne porque serás derrotado. El espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Y ambos luchan por poseernos. Ambos buscan dirigirnos, conquistarnos. Y ahí estamos nosotros tironeados por la carne y también tironeados por el espíritu. Entonces el mandamiento de Pablo es: andad en el espíritu. Y él se encargará de que no satisfagas los deseos de la carne. Vuelvo entonces a Gálatas capítulo 4, versículo 30. ¿Más qué dice la Escritura por esta lucha que se produce? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué te parece? En otras palabras, esta era una palabra de Dios: echa fuera a la esclava y a su hijo. Es decir, echa fuera la carne, el hijo representado por Ismael, la carne, y echa fuera la ley. Los hijos de Dios no hacemos lo que queremos. No. Somos guiados por el Espíritu, no por la letra de la ley, sino por el nuevo régimen del Espíritu. Tenemos que andar gobernados por el Espíritu. Así que echa fuera a la esclava. No pueden heredar la ley ni la carne las promesas de Dios. De manera, termina diciendo, de manera, hermano, que somos hijos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aleluya. Y se nos fue el tiempo. Bendito el Señor. Bendito el Señor, porque había algo más glorioso y más precioso que simplemente historia. Vamos a la realidad espiritual que esta historia representa. Es una representación simbólica de una verdad gloriosa. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros somos hijos de la libre. Nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Nosotros somos nacidos de la promesa y del Espíritu. Bendito sea el Señor. Seguiremos en nuestro próximo programa hablando de estas maravillas del Señor. Chao. Benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.